Bueno, pues chicas, es un gusto saludarlas y darles la bienvenida a través de este medio que nos permite seguir trabajando y viendo nuestros temas de este curso. El evangelio que vamos a ver hoy es el domingo 29 del tiempo ordinario, que hay una frase muy importante aquí que todos la hemos escuchado en los evangelios, que dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El objetivo es que comprendamos que ambas frases son en consecuencia complementarias, pero el dar a Dios lo que es de Dios es primero, y de él proviene la obligación y el fundamento del segundo: dada al César lo que es del César. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda y Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces estos secuaces nada más a Jesús le preguntan: dinos de quién es esta imagen, pues del César, ¿verdad? Entonces él dice: dar al César lo que es del César, pero Dios le agrega a Jesús: y a Dios lo que es de Dios. O sea, ahí le completó algo que ya los dejó ahí como boquiabiertos. Jesús llega desde Galilea a Jerusalén para la fiesta anual de la Pascua. Cuando entra en la ciudad es aclamado por la gente. Enseguida entra en el templo, de donde expulsa a los vendedores. Aunque reside en Jerusalén, sin embargo, las noches las pasa fuera de la ciudad y vuelve después por la mañana. La situación era muy tensa en Jerusalén por las discusiones con los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los fariseos. Jesús expresa su pensamiento en parábolas. Lo quieren apresar, pero tienen miedo. El evangelio de este domingo sobre el tributo al César se coloca en este conjunto de conflictos de Jesús con las autoridades. El censo de la población y el impuesto personal que todos, excepto niños y ancianos, estaban obligados a pagar, eran los signos más claros de la dominación romana sobre Palestina. Los partidarios de Herodes aceptaban esa situación. En el extremo contrario, los celotas, por motivos religiosos, se negaban a pagar el impuesto y practicaban una resistencia muy activa. Para ellos, su único rey era Yahvé, y el dominio del emperador era para ellos intolerable. Y los fariseos, por su parte, pues estaban especialmente preocupados por la observancia de la ley, nada más. Y mientras el poder romano no se pusiera enfrentándose directamente con la ley, ellos pues lo aceptaban, ¿verdad? La trampa que le tendieron a Jesús los fariseos fue la ocasión para que el maestro nos diera su enseñanza acerca de los criterios para darle a cada quien su lugar. Los fariseos y los herodianos se unen para conspirar contra Jesús. Los herodianos eran los partidarios de la política de Herodes y su dinastía. Veían de buen grado la dominación romana y en materia religiosa compartían las ideas materialistas de los saduceos. Los fariseos eran celosos cumplidores de la ley, antirromanos, y consideraban el régimen de Herodes y sus sucesores como una usurpación.
Jesús no se deja engañar por palabras halagadoras cuando le dicen, maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Entonces Jesús le dice, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Realmente no obra para complacer a los hombres, ni siquiera a aquellos fariseos y herodianos que le hacen tan buena alabanza, porque eran unos hipócritas y venían a tenderle una trampa. Los fariseos, sinceramente religiosos y observantes, celosos de las prerrogativas de Israel, el pueblo escogido de Dios, no podían admitir la dominación de unos extranjeros, los romanos, que era un pueblo pagano, que aparte no conocían al verdadero Dios. Por eso eran contrarios al tributo, la contribución económica que los romanos le imponían a los judíos, como a los demás pueblos de su imperio, y que a los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, pues se encargaban de recaudar. Los del partido de Herodes, en cambio, colaboraban con Roma y se aprovechaban de la situación, apoyaban al reyzuelo local que los romanos tenían en la Galilea, que se había manchado las manos con la sangre de Juan el Bautista y que era hijo de aquel Herodes el Grande, tan sanguinario, que gobernaba cuando nació Jesús. Jesús introduce un elemento nuevo que no estaba presente en la pregunta que le hacían los fariseos. Todas las otras realidades humanas no son negadas, se les reconoce su valor, pero no constituye nunca un absoluto, ni la familia, la vida misma y por supuesto el mismo poder. No pueden ocupar el primer plano en la escala de valores para el seguidor de Jesús. Hay situaciones en la vida en que esos valores pueden entrar en tensión y en conflicto con Dios y su reino, y entonces hay que estar dispuestos a sacrificarlos. Son situaciones en las que hay que repetir con Isaías, yo soy el Señor y no hay otro, y fuera de mí no hay Dios. Para Jesús, ningún César puede ocupar el lugar que Dios debe de tener en la vida. La frase de Jesús ha sido entendida con cierta frecuencia como si se levantase una barrera entre la vida religiosa y la vida política y social, de tal forma que la religión quedase relegada a la esfera privada e individual, arrinconada en las sacristías, sin incidencia alguna en la vida social. Como si Jesús hubiese creado dos reinos distintos, el de Dios y el del César, en donde cada uno tuviese su poder omnímodo e independiente del otro. Este no es el pensamiento de Jesús. Para él, solo Dios es el Señor y no hay otro Dios fuera de él. Para Jesús, ningún poder político podrá ocupar el puesto que solo le corresponde a Dios. Esto no significa reconocer la autonomía de la ciudad secular y de sus legítimos e indiscutibles derechos, ni siquiera de que se hermanen. El creyente en Jesús debe reconocer y asumir las legítimas exigencias de la sociedad civil, pero debe tener siempre en la mente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, que Dios es el único Señor y no hay otro fuera de él. Jesús tuvo una inteligencia deslumbrante. Los fariseos, que no eran tontos y querían desprestigiarlo ante el pueblo, pensaron cogerlo en una trampa y meterlo en un callejón sin salida. En esa ocasión los fariseos prepararon muy bien la trampa y decían, vamos a ver cómo sale de ella. Entonces le dicen, oye maestro, ¿qué opinas tú de pagar tributo al César? Y los fariseos frotándose las manos y diciéndose, si dice sí es malo y se dice que no, pues va a estar peor. Diga sí o diga no, se va a desprestigiar. Nosotros pertenecemos a la iglesia, pero al mismo tiempo formamos parte de la sociedad civil. Como cristianos no podemos separar nuestra condición de cristianos de nuestra condición de ciudadanos, pero tampoco debemos confundirlas. Debemos saber ser justos y saber discernir.
solamente dando al César lo que es del César y a Dios lo que pertenece a Dios. Porque si dice que hay que pagar tributos, como el pueblo estaba en contra del emperador de Roma, que tenía aplastado al pueblo judío con impuestos y con su ejército de ocupación, pues se indisponía con el pueblo, que no quería pagar los tributos al emperador de Roma. Y si decía que no había que pagar tributos, se indisponía con la autoridad que sacaba los tributos del pueblo. Pues Cristo, como no puede decir ni sí ni no, para no caer en la trampa, les dice, a ver, ¿me quieren enseñar un denario? El denario era la moneda con la que se pagaban los tributos a Roma. Esta imagen que hay en el denario, ¿de quién es? ¿No? Pues esta imagen es del César. El denario tenía la imagen del emperador Tiberio. Y les dice Jesús, pues darle al César lo que es del César, o sea, pues darle al César la moneda y a Dios lo que es de Dios. Lo que Dios quiere es vuestro corazón, vuestro amor, vuestra fidelidad. Esto es más importante que el dinero. Jesús, el más grande de la historia, es porque en toda la historia de la humanidad jamás ha habido nadie como Jesús. De niño asusta a un rey, Herodes. De joven deja admirado a los doctores en el templo. De mayor curó a ciegos, leprosos y resucitó muertos. Pudo ser rico y se hizo pobre, pues nació en una cueva. Murió en una cruz y fue enterrado en una tumba prestada. No escribió ningún libro, pero no hay en el mundo ninguna biblioteca donde quepan todos los libros que se han escrito sobre él. No fue político, pero jamás en la historia ha habido un hombre que haya tenido tantos seguidores. Jamás en la historia ha habido un hombre que haya sido amado tanto como Jesús. Jesús es el hombre más amado de la historia. Con las palabras de dar al César lo que es del César, los políticos y toda autoridad estatal, pues son instrumentos de Dios para la realización de sus designios, aunque no lo sepan o quizás no lo quieran saber. Pues si vemos la primera lectura que vamos a tener el próximo domingo, que es de Isaías, nos da un ejemplo, porque les dice, Dios se sirve del rey Ciro de Persia para realizar sus planes de salvación con el pueblo elegido. ¿Por qué es esto? Porque los judíos estaban desterrados en Babilonia, habían sido desterrados, duraron 70 años en el destierro, y cuando Ciro llegó a ser rey de Persia, los regresó a su tierra. Ahí yo creo que Dios en su mente le puso a Ciro que los regresara ya para Israel, y aparte de regresarlos, los regresó con camellos, con instrumentos para que repararan su templo, les dio dinero, o sea, los ayudó bastante. Entonces dices, ¿cómo Dios se valió de una persona muy distinta a ellos para realizar sus planes de salvación con este pueblo elegido? Así cualquier hombre o cualquier institución puede ser un instrumento de Dios. Cristo tampoco niega el poder pagano de los romanos, ni lo quiere derrotar por revolución, de tal manera que él acepta fundamentalmente el Estado y las autoridades políticas, independientemente de sus formas concretas. Por eso exige también de nosotros lealtad, obediencia, colaboración y sacrificios frente al Estado y a sus autoridades. Los cristianos no son enemigos del Estado, sino ciudadanos por convicción y con gran responsabilidad. Nuestra fe no puede ser nunca una excusa para no cumplir con nuestras obligaciones familiares, sociales y políticas. Estaremos mucho mejor dispuestos a servir a Dios cuando hayamos servido bien a nuestros hermanos. Para Dios, para Jesús, el César y Dios no son dos autoridades de rango semejante que se han de repartir la sumisión de los hombres. Dios está por encima de cualquier César y éste no puede nunca exigir lo que le pertenece a Dios. En unos tiempos en que crece el poder del Estado de manera insospechada y a los ciudadanos les resulta cada vez más difícil defender su libertad en medio de una sociedad burocrática donde casi todo
está dirigido y controlado perfectamente, los creyentes no hemos de dejarnos robar nuestra conciencia y nuestra libertad por ningún poder. Hemos de cumplir con honradez nuestros deberes ciudadanos, pero no hemos de dejarnos moldear ni dirigir por ningún poder que nos enfrente con las exigencias fundamentales de la fe. Para un creyente hay algo que procede de Dios y que por tanto a él pertenece en exclusiva. Y eso que es indiscutiblemente de Dios, según la fe, es la dignidad del hombre y sus derechos. Lo que sí es de Dios es pues el paro de los que no encuentran trabajo, el hambre de los que no tienen pan, las lágrimas de los que sufren, la persecución de que son objetos los que luchan por la justicia. Lo que sí es de Dios es la justicia de los explotados, la libertad de los oprimidos, la conciencia del individuo, porque todo eso pertenece a la naturaleza del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Si en el denario estaba la imagen del César, en la primera página de nuestra Biblia ya dice que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, pues ni que se le parezca para nada al César, ¿verdad? La persona humana está llamada a comprender quién es y qué es. La imagen más nítida y más auténtica del ser humano es Jesús mismo, que se ofrece totalmente a Dios y a la humanidad por amor. Dar a Dios lo que es de Dios quiere decir darnos nosotros totalmente por amor como Jesús lo hizo. Este es el camino que Jesús plantea para construir una sociedad más justa, solidaria y fraterna. Podremos poner parches, hacer pequeñas reparaciones, pero la transformación que nuestra sociedad necesita solo vendrá de la renovación que Dios puede hacer en nuestros corazones. Pensemos hoy que lo que Dios quiere es mi corazón, quiere mi amor, mi fidelidad. Esto es más importante que todos los bienes materiales. Pues es todo. Ya les mandé lo de la tarea para que con una chance ustedes lo contesten y me lo manden a mi WhatsApp, por favor, cuando tengan una oportunidad. ¿Alguna duda o alguna otra pregunta? Pues ya saben que estoy a sus órdenes y pues me dio mucho compartir con ustedes esta tarde. Berito. Ahí voy. Permítame tantito. ¿No vas a hacer la oración, Manny? ¿Cuál? Pues ¿cuál? Pues sí, no hiciste tú la del Dios Trino, la Trinidad, no. No, sí, pero siempre me pides la oración introductoria. No sé si quieras esa. Ah, ok, ¿cómo es que esa no la... Ok, pónmela ahí si la hago, ¿cómo no? Ahí está. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe coopere en la construcción de una sociedad cada vez más justa y fraterna, más solidaria y participativa, donde los que tenemos fe te damos a ti tu lugar y a las autoridades el suyo, siendo nosotros sal y luz para los demás, haciendo ver con nuestras actitudes que solo en ti encontramos la plenitud de vida que todos buscamos, que así sea. Así sea.